Genial. Bueno, buenas tardes, no buenos días. Acá estamos en el teórico de la tarde. Hoy anduvimos a las 8 de la mañana trabajando este tema. Formalmente estamos dando inicio al segundo módulo de nuestra cursada, el módulo que también entra en el parcial, en el primer parcial, es el módulo de organizaciones. Es un módulo corto, pero decía hoy a la mañana, no por eso menos contundente. Y es un módulo donde empezamos a hacer Zoom. Decimos nosotras, el primer módulo trabajamos todo política pública y ahora, a partir Auriculares. ahí, Colo, si se puede ir. Ah, genial. Silenciando. A partir entonces del teórico pasado, lo que empezamos a hacer es a meternos en ese espacio donde se diseña, se toman decisiones, se implementa la política pública, se evalúa la política pública, que denominamos organizaciones. La lectura que ustedes tienen para estas dos clases son dos textos. Uno es un autor extranjero, estadounidense, que trabaja el tema de organizaciones, que es Henry Mitzberg, que es el texto que tenían para hoy. Y después tienen un texto de Jorge Etkin, que es un docente investigador de la UBA, que trabaja en su texto justamente las organizaciones desde la perspectiva de la complejidad. Acá hago una primera aclaración, que es que Jorge Etkin trabaja desde hace años, durante mucho tiempo escribieron juntos, con otro autor también de la UBA, también investigador de la Facultad de Ciencias Económicas, en este caso los dos, que es Leonardo Schwarstein. Leonardo Schwarstein ha escrito entre uno de sus libros, uno que se llama justamente Identidad de las organizaciones, invariancia y cambio. Y si se quiere, en ese título y en ese subtítulo de Identidad de Organizaciones, Invariancia y Cambio, nos muestra, es un buen título en ese sentido, logra una síntesis de su trabajo, nos muestra una preocupación que él tuvo y que nosotras compartimos, que es que hay algo inherente a las organizaciones que justamente estos pares dialógicos, van a decir ellos, que es pensar que la organización tiene cuestiones que no varían, o sea, que quedan permanentes, es parte de la identidad de las organizaciones permanecer a lo largo del tiempo, porque si no pierden su identidad. Entonces, la organización necesita de alguna manera encontrar como parte de su identidad cuestiones que no cambien a lo largo del tiempo, pero también hay como parte de esa identidad necesidad de cambio para que esa organización siga existiendo a lo largo de los años. ¿Por qué les parece, en función de lo que venimos trabajando sobre todo en el teórico anterior, por qué les parece que la organización para permanecer en el tiempo necesita cambiar? Les pregunto. Por chat, levantan micrófono, como hacemos siempre. ¿Por qué les parece? Porque la sociedad cambia, se desarrolla. Tal cual, exactamente, lo que dice Hola, Vanessa. buenas Dijimos tardes. eso. Ahí vamos, Alejandra, dale, te Sí, escuchamos. sí, pensaba sí, en esto que decía la compañera, en todo lo de lo situacional, ¿no? Lo, lo histórico, el acontecer, y tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con los cambios sociales, no es estático y las organizaciones no pueden estar como abstraídas del entorno y de lo que sucede en el entorno. Tal Lo cual. que Es sí esta línea pespunteada de la que hablábamos. Sí, lo que Sí, lo que sí, sí pensaba y me hacía un poco de ruido, o por lo menos quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre organización e institución? O si bien. es que es lo mismo, hay una diferencia, porque recuerdo el año pasado haber cursado la materia de análisis institucional
bueno, obviamente hicimos un montón de análisis en cuanto a las instituciones y me hacía como ese juego ahí de decir organización, institución, estamos hablando de lo mismo, es distinto. Perfecto, está buenísima la pregunta porque es una tensión que retomamos siempre o la traen ustedes o la traemos nosotras, digo, pero siempre aparece. Lo que nosotras decíamos, lo que nosotras decimos para que se pueda como comprender rápidamente es que las organizaciones materializan los valores de las instituciones en un momento determinado porque las instituciones, desde el punto de vista de cómo lo plantea el institucionalismo, son más que las organizaciones, en el sentido de que las instituciones de alguna manera levantan los valores principales y los espacios de reproducción de la sociedad, por eso es que el trabajo es una institución, por eso es que la familia es una institución, la escuela o la educación, si se quiere, es una institución. La iglesia es una institución, o sea, son grandes espacios institucionales, no solo materiales, sino simbólicos, que de alguna manera te organizan lo que sucede en una sociedad en un momento determinado. Entonces, a nosotras nos gusta hablar de organizaciones para hacer esa diferenciación. O sea, no es lo mismo la institución iglesia que hablar de lo que sucede en la parroquia del Padre Pepe. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. No es lo mismo hablar de la institución familia de lo que sucede con la familia Pérez en el barrio tal. O sea, hay ahí una distancia, la familia como institución te transfiere los valores, o sea, mamá, papá, dos hijos en un momento, hoy la familia se entiende como familias ensambladas, se entienden como grupo de pertenencia, se entienden como referencias del mismo género, hay un concepto de familia diferente. Entonces, lo que nosotras les vamos a proponer trabajar en esta materia es el abordaje de las organizaciones. Las organizaciones no son términos generales, sino que cuando nos referimos a una organización, retomando la palabra que vos ya retomaste de la materia, son consideraciones situadas. Lo que hablamos para la organización Escuela Santa Lucía de Tolosa es para la Escuela Santa Lucía de Tolosa. Si después querés hablar de la Escuela 10 de La Plata, es para la Escuela 10 de La Plata. Y a partir del análisis de diferentes escuelas, podés en todo caso de hablar de alguna cuestión que se comparte de las escuelas del Gran La Plata. Las escuelas públicas del Gran La Plata, las escuelas privadas del Gran La Plata, las escuelas, o sea, las generalizaciones en nuestra materia se hacen a partir de tener conocimiento de las particularidades. No es de lo general a lo particular, sino de lo particular a lo general. Eso es un poco la idea. Entonces, cuando hablamos, en general hablamos de organizaciones. Muchas veces la gente lo habla como si fueran sinónimos y te están hablando de organizaciones y te las nombran como instituciones. Pero la verdad es que desde el punto de vista conceptual es la diferencia que hablábamos hace un ratito. ¿Sí? Bien. Entonces, las dos intervenciones de las compañeras nos traen con absoluta claridad por qué las instituciones necesitan cambiar. En la 14, si te estás refiriendo a la pregunta, ¿no? Digo, si te estás refiriendo a en qué aula cursamos, en la 14. En este momento estamos trabajando en el aula extendida, que es la nube, o es ahí estas telecomunicaciones, por las cuales nos encontramos en esta aula. Entonces, esto que plantean las compañeras es clave que ustedes lo tengan, que ustedes lo traigan, que lo tengan ahí como muy presente para poder recorrer el teórico que vamos a recorrer hoy. Entonces, vamos a tomar, si alguno o alguna ya leyó el texto, se encontraron con un texto que nos habla de
ahí, Lidia, para que hago voy mirando los mensajes y voy apareciendo con algunas cuestiones. El presente se da de manera automática, o sea, el Zoom hace la lista, hace el Excel con todos los presentes. Lo que sí vamos a pedir es que las personas que se tienen que retirar antes nos lo hagan saber porque hay una cuestión de acuerdo de cómo transitar esta aula, como dijimos la otra vez, que está bueno que, bueno, lo sepamos todos. No, Joaquín, no estamos presencialmente, físicamente en ninguna aula, sino que hoy, cada 15 días, tenemos nuestra aula extendida como lugar de encuentro a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Entonces, hoy nuestra aula son todos estos cuadraditos y estos acuerdos que vamos teniendo entre todos. ¿Es claro, Joaquín? Claro, capaz Perdón, que estás Bonnie, y desde una acotación para la asistencia, que quienes no tienen el nombre, por ahí tienen un solo nombre y no el apellido, que lo aclaren, así después tenemos en los listados quienes se conectaron. Claro, tal cual. Muy importante que esté el nombre de cada uno y de cada una, porque si no después es como un chino ubicar. Joaquín, capaz que estabas desde el teléfono tratando de llegar al teórico a la facultad. Si estás en la facultad y te querés quedar en la facultad, podés ir a informática, pedir una compu y presenciar el teórico desde ahí. Si no, quédate desde el celu, desde donde quieras. Bien. Entonces, decíamos, lo que ustedes se van a encontrar, no, Joaquín, pero eso porque no nos dan bolilla y no leen la propuesta pedagógica y el cronograma. Nosotras nos matamos por tomar de nuestra propia medicina y hacerles cronogramas claros, pero lo que todavía no hemos reemplazado es el tema de la lectura de ustedes. Si vos te fijás en el cronograma, te vas a encontrar que de acá a las vacaciones de invierno tenés todas las clases, cuál es la modalidad de cursada, cuándo es en el aula 14 y cuándo es en nuestra aula extendida. O sea, cuándo es bimodal y cuándo es solo extendida. A la mañana sí son siempre por Zoom. A la tarde, cada 15 días vamos al aula, estuvimos en el aula 14 el miércoles pasado, vamos a estar en el aula 14 el miércoles que viene. Bien. Si son varios, se puede ir a informática y podemos gestionar ahí para que se los pasen. Claro, eso les decía exactamente, tal cual, eso es lo que les decía recién. Bien, volvemos entonces, lo que yo les decía, ¿alguno o alguna leyó el texto de Mitzberg? Sí. ¿Y alguno o alguna se anima como a decir qué les quedó o qué registraron, qué pueden decir? Ahí está más complicado, ¿no? Complejo los dibujos, los esquemas que hace, que quiere hacer como para facilitar. En realidad, digo, no me estarías ayudando Se la mucho complicó. con los esquemas, exactamente. Sí, me complicó un Bien, poco con los esquemas, pero en sí es un bueno. texto bastante llevadero, digamos, y fácil por ahí de comprender, ¿no? Lo que plantea es, me causó gracia también esto que hace de la analogía de los 5 en 5, ¿no? Que utiliza esto. Él habla de estos mecanismos coordinadores, elementos de la estructura, que tiene que ver con esto de lo que mantiene unida la organización. Eh, pero bueno, nada, no es difícil de comprender, eh, pero tiene estos esquemas que a veces pueden no ayudar. Bueno, por los esquemas no te preocupes, igual al lado de los de Sotelo vienen ahí cabeza a cabeza, ¿no? Digo, en la lógica de tratar de entender desde los gráficos, digo, está muy bueno que una compañera haya pispeado y lo vea como accesible. Con respecto a los gráficos, no se preocupen porque el miércoles que viene nos vamos a concentrar un ratito en esos gráficos para poder ver esto que Alejandra nos adelantaba, que son los mecanismos de coordinación de la tarea. Y
también de lo que habla el autor es justamente de las partes que componen una organización, ¿no? Nos propone pensar a la organización en partes, en 5 partes, después la pensó en 6 partes, es igual que Sotelo va cambiando su propuesta, ampliándola, pero lo importante es que ustedes puedan registrar que este módulo que vamos a trabajar sobre organizaciones, tanto en los teóricos como en los prácticos, se trata de que ustedes tengan más elementos de análisis para el abordaje de organizaciones. Elementos de análisis para la comprensión de la dinámica organizacional. Entonces, cuando hablamos de comprender la organización y comprender la dinámica de una organización, lo primero que nos va a plantear el texto es que las organizaciones no son homogéneas, sino que las organizaciones tienen funciones diferentes de acuerdo a el lugar que cada persona o cada conjunto de personas ocupa en esa organización. Entonces, para poder comprender esto rápidamente, lo repaso y nos metemos entonces de a poco, lo que nosotras decimos, retomando a Mitzberg, es que lo primero que aparece en una organización, en general, es qué vamos a hacer, qué producto, qué bien o servicio vamos a construir, a fabricar, a gestionar, a lo que fuera. Si es una ONG, bueno, ¿a qué nos vamos a dedicar? Si trabajamos con niñeces, si trabajamos con adultos y adultas mayores, si es una ONG que se dedica, una organización no gubernamental que se dedica al cuidado del ambiente, o sea, lo primero que aparece es como la finalidad. Pero después, rápidamente, pegado a la finalidad y a los productos, aparece como el trabajo concreto, lo que vamos a hacer, ¿no? Digo, vamos a limpiar las playas de Punta Lara, vamos a trabajar abriendo un centro de día para que niños y niñas de un barrio tengan mayores oportunidades, vamos a abrir un centro para jubilados y jubiladas, lo que fuera. Y entonces ahí rápidamente viene como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar con los niños, vamos a hacer actividades recreativas y de cuidado de salud con las adulteces, o vamos a limpiar las playas, como decíamos hoy. Entonces, a todo ese trabajo, ese proceso, que es lo que garantiza ese producto que la organización va a hacer, se lo denomina núcleo de operaciones. Es como la base de la organización. Los trabajadores y trabajadoras que llevan adelante esas tareas muy vinculadas a este producto que la organización genera. Ahora, también son trabajadores y trabajadoras. La segunda cosa que aparece es que, por esto que decía Alejandra, porque nuestra tarea tiene que ser coordinada, porque necesitamos articular lo que hacemos, porque necesitamos no superponernos, porque necesitamos cumplir con plazos, etcétera, etcétera, aparece la necesidad de la conducción. O sea, alguien que diga, che, esto es prioritario, che, vamos para allá, vamos para acá, etcétera, etcétera. Esa conducción, que no solo tiene la finalidad de conducir, sino también tiene la finalidad de relacionarse con el afuera, de mantener los vínculos con quienes demandan ese servicio, ese producto, se lo denomina APIS estratégico. Entonces, hasta ahí tenemos núcleo de operaciones, APIS estratégico. A medida que la organización se va complejizando, entonces acá tenemos como una primera pista, es organización un centro de salud, pero también es organización un hospital, y también es organización el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y también es organización el Ministerio de Salud de la Nación. Son todas organizaciones de diferentes escalas. Después vamos a ir viendo qué significa.
pero la categoría organización nos sirve para denominar un montón de dispositivos institucionales, de conjunto de procesos de trabajo que tienen distintas escalas. Entonces, por ahora lo que vamos a hacer es entender que esta categoría de organización y estas partes de la organización nos sirven, o sea, no es que no sirven, sino nos sirven para poder analizar cualquier escala organizacional, porque se repiten las partes que plantea Mitzberg. Por eso es importante. Entonces, a medida que se van complejizando las organizaciones, el ápice estratégico, la conducción, necesita de alguna manera una forma de comunicarse con el núcleo de operaciones que sea dinámica. A eso se le llama línea intermedia. ¿Y cómo lo define Mitzberg? Como la polea de transmisión de las organizaciones. ¿Saben lo que es una polea? ¿Vieron una polea alguna vez? Son esas banditas que lo que hacen es que están en los engranajes y cuando la polea funciona bien, todos los engranajes se supone que funcionan bien. Bueno, cuando somos personas no es tan así, porque no somos máquinas, pero se supone que esa polea de transmisión funciona para que la conducción pueda conducir al núcleo de operaciones y para que el núcleo de operaciones pueda ir haciendo planteos a la conducción. Y después aparecen otras partes de la organización que para nosotras son centrales también, que Mitzberg las plantea, que es el staff de apoyo y la tecnoestructura. El staff de apoyo son todos los procesos que no están directamente relacionados con la sociedad, que no son los que generan los productos finales, o sea, los productos que tiene esa organización, bienes o servicios, sino que forman parte de procesos internos necesarios para que ese producto final sea posible. Pongo un ejemplo. Para que este teórico se pueda llevar adelante, hay un montón de situaciones que tienen que ocurrir para que sea posible. Esas situaciones, operaciones, en nuestros términos, por lo que venimos trabajando, en el encuentro pasado sobre todo, son llevadas adelante por distintas personas. Entonces, por ejemplo, está la gente, como vimos el otro día, yo decía esta mañana cuando estuvimos en la facultad a la tarde, que queríamos hacer un teórico que implicaba abrir una puerta y la puerta no se abría. Entonces fuimos a buscar los no docentes y un compañero no docente de otra área tenía un martillo y nos ayudó a abrir la puerta. Bueno, si esa puerta no se hubiera abierto, no hubiéramos podido hacer el teórico de esa manera. Si los no docentes de informática no hubieran venido, no hubiéramos podido hacer la conexión. En este caso, lo mismo. Digo, tenemos que saber dónde está el cronograma, dónde está el aula, que ustedes lo puedan ver, porque si no pasa lo que nos mostraba, decía Joaquín, se confundieron y fueron a la facultad. Entonces, hay un montón de dispositivos que se ponen a jugar de procesos internos para que lleguemos a esta clase. También otro tipo de procesos también internos, como puede ser la gente que lleva nuestros legajos como docentes, la gente de alumnos que son quienes abren los procesos de inscripción en el SIU para que ustedes se inscriban. O sea, alumnos no da clases, por decirlo de alguna manera. La oficina de alumnos no da clases. Sin embargo, si ellos no hicieran su trabajo y ellas, ustedes no estarían anotados en esta cursada. A eso Mitzberg le llama staff de apoyo. Y una última parte, una anteúltima parte, depende de qué versión de Mitzberg agarres, que es la tecnoestructura. La tecnoestructura sirve para mejorar los procesos de trabajo. Las organizaciones necesitan mejorar sus procesos de trabajo y la tecnoestructura hace eso. Es un equipo de gente que no tiene la responsabilidad regular de lo que hacen las organizaciones, sino que se dedican a tratar de mejorar la tarea.
Todo esto lo vamos a repasar, pero ¿por qué lo quiero traer acá? Porque para quienes estuvieron leyendo, bueno, se encontraron con todas estas cosas en el marco de... Entonces ahora sí, vamos con esta idea, primera idea de la organización, con 5 partes, repito, núcleo de operaciones, ápice estratégico, línea intermedia, staff de apoyo, tecnoestructura. Hay una secta que es la ideología, va a decir Mitzberg. Nos metemos en el teórico de hoy. Entonces, para meternos en el teórico de hoy, quiero retomar. ¡Apa! Esperen que tengo un problema. Bueno, pero me lo está leyendo. No, porque estoy con un disco externo y no me está leyendo las fotos. Pero bueno, vamos a ver si nos funciona. Vamos a retomar lo que vimos en el encuentro anterior. Claro, no me ve. No. Esperen un poco. Bánquenme, tiempo real. Decinos, Esperen, María, ¿Cómo? que cualquier cosa nos decís. Sí, lo que quiero hacer es abrir el WhatsApp, que lo tengo acá. Trincheras. Denme un segundo porque lo que pasó es que tengo el disco externo en... Ay, Dios, lo que... Cuando veo lo que hablamos... No, 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 no. Ay. Busco algo en el chat y hablamos tanto de ayer a hoy que lo mandé que no lo encontraba. Ahí vamos. Ahí está. Ahora sí. Ahí va. Ven que cierro el Zoom, el WhatsApp, así. Chiqui, chiqui, chiqui. Ahí está. Ahora sí. Bueno, ahora sí tenemos el teórico que ustedes van a tener para poder verlo después. Les decía, lo primero, entonces, por nivel de importancia, y acá es importante de vuelta, perdón la repetición de la palabra, pero que ustedes puedan identificar si esto está o no está en las organizaciones, porque no siempre está. Jorge que nos dice, bueno, el aparato público, las organizaciones públicas necesitan saber para dónde va la administración pública nacional, la administración pública provincial, la administración pública municipal. Entonces, hay una primera dimensión de este modelo de agregación de valor para que entendamos que hay valor en lo público o no hay valor en lo público, que es la orientación estratégica. La orientación estratégica, ¿de qué nos habla? Nos habla de las prioridades, nos habla de la idea de niño, de niña, de la idea de familia, de la idea de comunidad, de la idea de lo productivo, de la idea del ambiente. O sea, ¿cuáles son los conceptos mediante los cuales un gobierno va a llevar adelante las políticas públicas? Entonces acá empezamos como a registrar esto de la invariancia y el cambio. Las organizaciones públicas tienen una parte de sus procesos que son a través del tiempo. O sea, si ustedes van, no sé, a un hospital público a atenderse, la forma de atención, las grandes, como la manera de gestionar, no va a variar. ¿En qué sentido? Que va a ser gratuito, que ustedes van a llegar, van a ser atendidos o atendidas, si es una guardia, que si hay medicamentos se los van a dar, que si no se los pueden mandar a comprar, que les pueden preguntar si tienen obra social, si tienen obra social lo van a declarar en el SAMO, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora, después, ¿qué puede cambiar? Puede cambiar que en realidad ahora hay un sistema de turnos diferente, que hay una sala de espera distinta, que la forma de atender tiene un trato más humanizado, o sea, cuestiones que van cambiando en función de esto que ustedes decían hoy, de la importancia de ir adecuándose a los nuevos tiempos. Ahora, la orientación estratégica, las herramientas para poder orientar estratégicamente una organización tienen que ver con estas acciones que Jorge propone acá arriba. No podés orientarte estratégicamente si no sistematizás y no analizás. Y la orientación estratégica supone un ejercicio de argumentación y defensa de una posición. O sea, para poder explicarles, digo, para ustedes decirles, por ejemplo, nuestra materia entiende que la bimodalidad amplía derechos, que es la orientación estratégica que sostiene nuestra propuesta pedagógica, la tuvimos que argumentar y defender en la propuesta pedagógica, en el documento de la propuesta pedagógica. No es algo que dijimos, listo, ahora vamos a hacer de esta manera y chau, sino que la argumentamos. Y obviamente, parte de lo estratégico, y esto lo van a ver con Anita cuando veamos el módulo 3, está como instrumentos de lo estratégico la idea de la persuasión y la incidencia. Te trato de persuadir y trato de incidir en tus decisiones, ¿no? Digo, es algo que no siempre es bien visto, pero cuando vos vas a ver, cuando hablas de política pública, hay mucho de convencimiento, en el sentido de, bueno, a ver, ¿cómo hacemos esto? Bueno, yo creo que lo podemos hacer así, así, asado, ¿por qué de esta manera y no de otra? Etcétera, etcétera. Ayer tuvimos una reunión ahí en la universidad, nos habían hecho una propuesta de armar una camionetita, un auto eléctrico, que la verdad que está buenísimo porque es lo que se viene, porque el gas, como decimos siempre, nos estamos gastando en nada, en menos de 100 años, lo que los dinosaurios y todos los organismos vivos produjeron en nuestro planeta durante millones de años. No es una manera de decir, sino millones de años, como decimos siempre. Entonces, está buenísimo tener un auto eléctrico. Ahora, cuando hicimos las cuentas con la persona responsable de la transformación de un auto a nafta o a gasoil en auto eléctrico, vimos lo que salían las baterías, etcétera, etcétera, el dinero que podríamos poner en un auto eléctrico lo necesitamos para hacer otra cosa que es mucho más importante y prioritaria para nuestra organización en este momento. Entonces, fuimos a la reunión diciendo, nos encanta la idea que nos propusieron del auto eléctrico, pero les pedimos que no sea ahora, porque si esa plata está disponible, con todo el esfuerzo que implica hoy tener un peso en lo presupuestario, preferimos ponerlo en esta otra cuestión, ¿no? Digo, persuasión e incidencia. Son parte de las herramientas que tenemos cuando hablamos de orientación estratégica. Esta persuasión, esta incidencia, no se puede dar en el marco de nada, tiene que ser sobre un proceso argumentado que se pueda defender. ¿De dónde sale la argumentación? Del análisis y la sistematización. Esto es algo que yo quiero remarcar muchísimo, porque estamos llenos de políticas públicas y llenas de políticas públicas que no están argumentadas, que no se pueden defender, que no están sobre la base de ningún análisis ni de ninguna sistematización. Y así nos va. Entonces, volvemos un poco a lo que decíamos el otro día. El problema es cuando se toman decisiones arbitrarias. Cuando somos gestores y gestoras de política pública, estoy absolutamente convencida, y creo que en toda la cátedra esto lo sostenemos, que es una parte de nuestra herramienta de trabajo, digo, así como, no sé, el enfermero o la enfermera lleva su kit para hacer curaciones,
Es parte de nuestra herramienta de trabajo como trabajadoras y trabajadores sociales, la sistematización y el análisis de todo lo que hacemos. O sea, no podemos solo hacer. La experiencia, el hacer, tiene que estar acompañado, sostenido por procesos de sistematización y análisis. Si no, no dejan de ser propuestas arbitrarias que no están sostenidas en nada. ¿Esto le es importante a todo el mundo? No. Bueno, no nos interesa porque estamos intentando formar los mejores y las mejoras gestores y gestoras de política pública, por lo menos en lo que dure esta cursada. Entonces, primera dimensión, la orientación estratégica. ¿Cuáles son las otras dimensiones de las que habla Jorge cuando hablamos del modelo de agregación de valor? Bueno, estas que tenemos acá y que repasamos del teórico anterior. La regulación, la producción y la distribución directa. ¿Se acuerdan los ejemplos que dimos? Digo, acá es entender que no solamente producimos, que es este gráfico que Jorge toma, sino que además regulamos cuando hacemos normativas, cuando establecemos algún tipo de consenso o algún tipo de normativa coercitiva, y también distribuimos cuando utilizamos dinero como parte de nuestras políticas públicas, ¿no? Como pueden ser las becas, como pueden ser la tarjeta alimentar, como vimos el otro día, etcétera, etcétera, etcétera. Acá digo, solamente para que lo tengan y no se confundan, cuando hablamos de capital fijo público es justamente lo que tiene el Estado en términos de lo acumulado, o sea, la plata que tiene el Estado disponible para poder hacer cosas como la política pública lo demande. Son bienes, servicios y el capital que tenemos instalado, ¿no? Bien, entonces, acá yo quiero de vuelta como hacer hincapié en esto de la porosa frontera, en términos de por qué es tan importante que ustedes tengan este registro de esta dupla de sector público-sociedad y que aunque ustedes vayan a trabajar en el sector público, ya estén trabajando en el sector público, siempre tienen que estar preocupados y preocupadas por qué sucede del otro lado, ¿no? Entonces, yo decía que yo le dedico como mucho tiempo a buscar imágenes que quiero usar con ustedes en las clases, porque entiendo que las imágenes son como una síntesis muy potente para comunicarnos. Entonces, cuando hablamos de la sociedad, de vuelta, no es una entelequia, sino que la sociedad es los segmentos de población que conforman nuestro país, nuestro territorio, con todas las diversidades que tenemos, con los vastos territorios y las vastas distancias que tenemos entre provincia y provincia, con los distintos climas, las distintas costumbres, las diferentes edades. Digo, yo acá elegí mirar edades, pero podría haber elegido mirar territorios, podría haber elegido mirar sectores de actividad, podría haber elegido mirar partidos políticos, o sea, podría haber elegido muchas maneras de representar a la sociedad, pero no quiero dejar de subrayar que cuando hablamos de sector público y hablamos de demandas de la sociedad, tenemos que poder comprender para tomar dimensión de qué estamos hablando, y por eso es que nosotras nos sentimos muy cómodas trabajando bajo el paraguas de la idea de lo situacional. Porque no es lo mismo pensar políticas para Cava que pensar políticas para el interior de la provincia de Buenos Aires, que pensar políticas para Formosa, para Mendoza o para Chubut. Son todas situaciones diferentes. Entonces, que ustedes tengan como esa cosa de decir, bueno, a ver, guarda, siempre es sector público sociedad, siempre es porosa frontera, pero ojo, que no siempre es igual. Cada uno o cada una tiene que poder encontrar
¿cuál es la demanda situada de esa organización o ese sector público del que estamos hablando? Esto es central. Y en este momento coyuntural, como en todos los momentos coyunturales desde hace 40 años que de manera ininterrumpida votamos, estas demandas de la sociedad están mediadas por el voto. Están mediadas por que cada partido en campaña trató de convencernos, y volvemos a la orientación estratégica, de cuáles eran sus propuestas de gobierno, cuáles eran sus ideales, cuáles eran sus valores. Y todos y todas los que votamos, fuimos, votamos y acá estamos. Entonces, esa demanda de la que hablamos, esa porosa frontera, está en este bollo. O sea, en cómo cada uno, cada una demanda, en cómo cada uno, cada una necesita, en cómo se hace eso, esa demanda y esa necesidad desde lo colectivo, y cómo se hace también desde lo electoral. Y cómo es ese mapa enorme que se va armando. Entonces, cuando hablamos de estos productos y de estos resultados y de este impacto, estamos intentando impactar en este bollo. ¿Lo alcanzan a ver o soy lo suficientemente convincente para que ustedes puedan identificar el bollo que significa trabajar con política pública y cómo tenemos que estar todo el tiempo tratando de comprender dónde estamos parados o paradas? Entonces, en esa claridad de lo situacional, de lo que nos toca, no importa lo que nos toque, nos puede tocar lo nacional, nos puede tocar lo provincial, nos puede tocar lo municipal, nos puede tocar la ONG, nos puede tocar el centro de salud. O sea, no importa dónde nos toque se paran y se hacen esta pregunta: ¿qué es lo que vamos a compartir? La pregunta. ¿Qué es lo que no vamos a compartir? La escala y la situacionalidad. Quien trabaja en un programa nacional tiene un tipo de desafío. Quien trabaja en un provincial tiene otro tipo de desafío. Quien trabaja en un municipal, lo mismo. Quien trabaja en una escuela, lo mismo. Todos y todas vamos a tener desafíos de distintas escalas, de distintas magnitudes, de distintas complejidades. Entonces, poder situarse y poder entender cuál es la orientación estratégica que el sector público de esa escala en la cual estamos trabajando le da, es muy importante. Y a partir de ahí, entonces, bueno, qué mecanismos de regulación, qué mecanismos de producción y qué mecanismos de distribución. ¿Vamos hasta acá? A ver que los miro un poco, las miro un poco a quienes están con cámara. Bien, Joya, vamos, Joyus. Joya, gracias ahí las que van diciendo y me ayudan a ver cómo estamos. Genial. Bien, entonces acá es donde, bueno, ¿cómo le entramos a las organizaciones? Porque las organizaciones son nada más y nada menos que esas redecitas pequeñitas que vemos ahí en esa red. O sea, cuando hablamos de sector público, hablamos de la sumatoria de todas las organizaciones que producen estos bienes o servicios que impactan en resultados en función de necesidades o demandas de la sociedad en un tiempo o momento determinado. Entonces, lo que vamos a hacer ahí, cada vez que ustedes ven operación, recursos, producto, cada vez que ven esa tríada, cada vez que ven ahí eso, hay una organización, ¿no? Haciendo esta aclaración, entonces tenemos una arriba, otra, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por ejemplo. Digo, podríamos tener muchas más. ¿Cuáles son esas organizaciones? Bueno, entonces ahí
es donde vamos a empezar a meternos y empezar a trabajar de alguna manera en cómo analizar esas organizaciones. Hola. Eso es el zoom que vamos a hacer. Entonces, para hacer este zoom, les propongo meternos en una organización. La elegí porque es la que territorialmente compartimos, por decirlo de alguna manera, todos los que tenemos domicilio acá en La Plata, es la Municipalidad de La Plata, ¿no? Una escala intermedia, o sea, no es una provincia, no es la nación, no es un municipio pequeño, es un municipio grande, pero es un municipio. Entonces, primera cuestión, identidad. Yo les decía, ¿qué es lo primero que aparece en una organización cuando una organización se constituye? Es qué vamos a hacer, de qué se trata esto. Y en general los escudos de las municipalidades, de las provincias, pero sobre todo de las municipalidades y de muchas provincias, toman elementos significativos para poder explicar de qué se trata la cosa. Este escudo tiene algo de invariancia y tiene algo de cambio en su escudo. Es el escudo original de la ciudad de La Plata, dada en 1882, que estaba además en la piedra fundamental de Plaza Moreno. Digo, para los que son de La Plata, en mi caso estaba en la escuela primaria cuando eso sucedió, estaba en 7º grado, cuando se abrió la bendita piedra, que se abrió 100 años después de la fundación de La Plata, y estaba el escudo como uno de los elementos que los fundadores nos habían dejado a los que estábamos 100 años después. Entonces les pregunto, en términos de la representación de lo que es el municipio de La Plata, ¿qué cosas les parece que no han variado y qué cosas les parece que pueden haber variado en relación a lo que es hoy el municipio de La Plata? Si ven esta imagen, ¿qué cosas se les ocurre? A ver, a la que quiera levantar micrófono o escribir en el chat, lo que quieran. Cambió en estructura, en diseño. Por ahí el original es el central, pero se cambió el diseño. La gráfica, decís vos, Vanessa. Sí, exactamente. Bien, cambió la gráfica, bien. Vos porque tenés en la cabeza el de ahora, pero antes de ir al de ahora, el original, ¿no? Digo, si pensamos lo que es hoy el municipio de La Plata, en relación a ese momento originario, este escudo capturaron y dijeron, bueno, La Plata es sol, La Plata es río, La Plata es barcos, La Plata es ganado, La Plata es pasto. Ahí Hay Lidia, algo. A ver, dale. Lidia en el chat aporta la urbanización y Solana dice, sí, el territorio mismo, los barcos por los micros, el agua por las calles, el pasto por los edificios. Muy bueno. Eso está muy bueno. Bueno, tal cual. O sea, lo primero que aparece como una cosa muy, muy fuerte, justamente es la urbanización, o sea, los edificios. No tenemos más pasto, tenemos cemento. El tema del agua es un tema muy interesante, porque en el momento del armado de este escudo, La Plata era La Plata, Berisso y Ensenada. O sea, Berisso y Ensenada no existían como municipio propio. Entonces teníamos una salida al río que hoy no tenemos. O sea, La Plata perdió su salida al río. Si ustedes conocen el dique, o sea, el barrio del dique, el dique, en realidad, lo que es lo que iba a entrar a la ciudad de La Plata por el eje de la 52 y se decidió cortar.
no se llegó a hacer la idea de la entrada del río a la Plata, y cuando Berisso Ensenada se independizaron, perdimos el río, perdimos la salida al río, por lo tanto la salida al mar, por lo tanto los barcos, etcétera, etcétera. Y además, en esta lógica de lo que decían ustedes recién, está muy bueno como el cambio. Entonces, la municipalidad sigue siendo la Municipalidad de La Plata y sigue tomando esos valores que se tomó a La Plata como ciudad cuando se fundó. Sin embargo, la realidad de La Plata está muy lejos hoy de ser representada por ese escudo. Y si usáramos un escudo, lo que ustedes decían recién, habría cemento, habría edificios, habría micros, habría otra situación. En lo que es el municipio de La Plata, porque te vas 10 kilómetros, te vas a Correa, te vas para el lado de Poblet, etcétera, etcétera, y ya es Pasto de vuelta, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es lo que hace una gestión cuando llega? Intenta construir la identidad propia. Y muchísimas veces, más de las que necesitaríamos, se quiere diferenciar de la anterior. Y está bueno diferenciarse de lo anterior porque para eso te votaron, para eso te presentaste a elecciones, estás proponiendo algo, genial. Ahora, una parte que no nos podemos ir al pasto en términos de política pública, de continuidades, de necesidad de continuidades en los procesos. Porque si no, es arrancar todas las veces de nuevo. Es como si decidiéramos cada 4 años decir, listo, pongo una mercería, genial. A los 4 años, che, ahora voy por una carnicería, genial. A los 4 años una casa de deportes, después vuelvo a una verdulería. O sea, no es así, no es así. Para que las organizaciones funcionen, tienen que poder regular lo que es la invariancia y lo que es el cambio, o la transformación, o como le quieran decir, porque el otro problema que tenemos es que las gestiones se van adueñando de las palabras. Entonces, pues, cuando usamos determinadas palabras, parece que estamos hablando de alguien, levantando la gestión o bajando la gestión de alguien, y no ese es el sentido. Entonces, fíjense, digo, un poco para mirar un poquito nada más, porque además no es nuestro métier, sino que los estoy invitando a meterse por acá para entrar por la cuestión de la identidad, que es lo primero que aparece. Como por ejemplo, en el caso de Bruera, toma la idea de una gráfica, de un dibujo, que algunos lo acusaron de plagio, digo, porque hay un dibujo muy parecido en un municipio de una ciudad europea. Toma algo que evidentemente es muy fuerte para la ciudad de La Plata porque se repite en las diferentes imágenes que los distintos gobiernos fueron tomando, que es las líneas, ¿no? Digo, esto de la ciudad vinculada a las diagonales, vinculadas a lo planificado como algo estructurado. En el caso de Garro, además, hace la forma de un corazón. Lo toma también ALAC en su plan estratégico, o sea, vuelve a aparecer esta idea de los cuadrados, de la cosa geométrica, en este caso con otra forma de armado. Pero sin embargo, y vinculado a lo que ustedes decían hoy, en la gestión actual se vuelve al escudo original. Se retoman los principios del escudo original, más liviano, más en líneas, qué sé yo, pero si mirás un poco qué es lo que aparece, digo, y a mí siempre me gusta como indagar en las páginas, y entonces te encontrás qué cosas están actualizadas, algunas sí, otras no, es una máscara actualizada que después te metes y está como siempre, etcétera, etcétera. Aparecen también como aplicación estos colores. El último color, ¿a qué les hace acordar?
Vos no tenés que decir Yoyus. A la UNLP dicen por el La chat. UNLP, vos sabés que hoy a la mañana dijeron lo mismo y yo dije un no rotundo, lo bueno del teórico de la mañana, como digo siempre, que sirve para algunas cosas ya saber que no. Evidentemente la UNLP está usando un color parecido, porque si no, no lo dirían de vuelta. La UNLP, a todos los que somos funcionarios y funcionarias, nos retan si no usamos el verde, que es el color de la UNLP, que es un verde que yo suelo usar en las presentaciones o en algunas presentaciones, que tiene un color muy definido. No es el de la UNLP, pero sí entiendo que la UNLP actualmente está usando un color parecido a este. ¿Alguien más? Ahí No les... Guadalupe aportó al escudo original, dice. Claro, el escudo original, o sea, el escudo que está usando hoy la gestión actual de la Municipalidad de La Plata es una versión simplificada, más liviana de lo que era el escudo original. Pero el color, sobre todo el último, no lo identifican. ¿Nadie lo identifica? No. Es la provincia. O sea, la provincia de Buenos Aires, la gestión de Axel Kicillof, está usando un color muy parecido, por no decir el mismo. Entonces digo, acá también hay señales en términos de, bueno, cómo cada uno o cada una se va parando en relación a qué cosas comparten, qué cosas no. Digo, recordarán cuando el gobierno actual sale con el logo de la oficina del presidente. ¿A quién era parecido el logo de la oficina del presidente que se habló de 2 millones de cosas, se dijo? ¿A quién era? ¿Al logo de quién? A ver si alguien se escuchó, lo vio. Estados Unidos, dicen por acá. Claro, de la Casa Blanca, de la Casa Blanca, o sea, tiene ¿Qué la pasó? lógica de la Casa Blanca. Entonces, bueno, estas cuestiones son las cuestiones que se ponen en juego cuando hablamos de la identidad. No solo es identidad, sino que es materialidad. Entonces, cuando miramos las organizaciones, miramos su identidad a través de un montón de datos que nos indican de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, acá es donde aparecen estos tres conceptos que yo quiero de alguna manera recuperar de este texto que escribieron Etkin, que es el primero, y Leonardo Schwartz, que es el segundo, que es el concepto de identidad, de autonomía y de estructura. Como lo dice ahí, la identidad es, bueno, como lo entendemos para nosotros y nosotras. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestro número de documento? ¿Cuáles son nuestras características físicas de la edad, etcétera, etcétera? Ya no son solamente la identidad, sino que es la estructura que portamos. Cuánto medimos, cuánto pesamos, qué color de pelo tenemos, qué ojos tenemos, no sé si tenemos pecas, no tenemos pecas, etcétera, etcétera, etcétera. Las características físicas es la materialidad de nuestra identidad. Ahora, nuestra identidad también está conformada no solo por las características físicas, sino por nuestras creencias, por nuestros valores, por nuestros afectos, por nuestros miedos, por etcétera, etcétera, etcétera. Para las organizaciones, la identidad son todas aquellas cuestiones simbólicas y materiales que hacen singular a esa organización. Por eso es que es tan importante detenernos en cuál es la identidad y cómo la identidad va cambiando a lo largo de los años. Porque si no va cambiando, pone en riesgo su autonomía. La palabra autonomía, que es una palabra usada en lo organizacional, es muy interesante porque para nosotros y nosotras que somos universitarios es una palabra clave. ¿Y qué era la autonomía universitaria para quienes
recuerdan o han leído o saben cuál era la idea de la autonomía universitaria? A ver quién se anima. Hay un algo que nosotros y nosotras los universitarios tenemos de característica principal que está directamente vinculada con la autonomía, que es el cogobierno. Nos gobernamos solos y solas, ¿sí? La autonomía, en el caso de la universidad, es el cogobierno. Ahora, también en el caso de la universidad, es una tensión cómo manejamos nuestro vínculo con la ahora Secretaría de Educación de la Nación. ¿Por qué? Porque quien banca a las universidades, quien sostiene financieramente a las universidades, es el Estado. Y las universidades no nos sentimos, no todas, yo sí, pero digo, porque esto es una cosa individual y colectiva, digo, yo creo que somos parte del Estado y muchos compañeros y compañeras lo creemos así, pero hay mucha gente que piensa que la universidad no es el Estado, no es un ministerio, lo cual es cierto, no es un ministerio, pero tampoco es el País Vasco. ¿Se entiende? Entonces es muy loco, porque es una autonomía con una tensión. Entonces, desde el punto de vista organizacional, la autonomía es la capacidad de gobernarse a sí misma, pero también de reorganizarse y de sobrevivir, de persistir en condiciones diferentes a las condiciones de origen. Y esto es muy interesante, porque es la parte del cambio necesario en la porosa frontera. Si ustedes miran, por ejemplo, las carreras universitarias y se toman el trabajo, digo, se copan con eso y miran, hay carreras que van creciendo en la cantidad de inscriptos que tienen, hay carreras que se mantienen y carreras que decrecen, que básicamente no hay interés en cursar. Esto es lo más complicado, porque volvemos a lo que hablamos en teóricos anteriores. Tenemos una carrera nueva que es gestión de datos. 1000 inscriptas, 1000. ¿De qué vas a trabajar? Gestionando datos. O sea, evidentemente, no sé ni qué es, o sea, no sería ni capaz de explicarles qué es. No podría ni hacerle propaganda a la carrera, pero tuvo 1000 inscriptas. Ahora, hay otras carreras que tienen cada vez menos gente. Y el problema es que esas carreras que tienen cada vez menos inscriptos e inscriptas, tienen plantas docentes, todas concursadas. Yo lo conté hace unos años, una doctora de acá de la universidad estaba haciendo la especialización en docencia universitaria. Yo ya era especialista, entonces me pide que que le dirija su trabajo. Entonces, bueno, nada, empezamos a trabajar sobre lo que ella quería hacer de trabajo. Entonces me dice, no, bueno, yo pensé en hacer el tema de algún trabajo de campo, pero digo, sí, dale, genial, me parece buenísimo, hay que ubicar los estudiantes que tenés, ¿cuántas encuestas te parece que vos podés hacer? Una. Pero no, es que con una no vamos a ningún lado. Le digo, no. Entonces me dice, no, es que tengo un estudiante. ¿Cómo un estudiante? Sí, sí, mi materia tiene un estudiante porque es una orientación dentro de una carrera que tiene un estudiante. Para mí era una cosa inédita, o sea, nunca había entrado en conversaciones en vivo en directo con una docente que tuviera un estudiante. Entonces ahí me empieza a explicar que en realidad ellos eran un departamento dentro de una facultad, que por las especialidades hay un momento de que daban muy poco, entonces
se iban turnando porque había una materia que eran 4, una que eran 3, pero 4 literal, 3 literal. O sea, entonces, cuando vos pensás desde el punto de vista de la producción del Estado, del aparato público, de los presupuestos, de las prioridades, etcétera, se va a decir, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? ¿Tiene sentido sostener esto para un estudiante? Bueno, estos son los debates complejos que tiene el aparato público y que tienen las políticas públicas. Si vos lo mirás desde el punto de vista de la vida de esa docente, y sí, está buenísimo que eso siga sosteniéndose. Si vos lo mirás desde la lógica de la producción, los resultados y la política, y es algo cuestionable. Entonces, a todos nos gusta el momento donde ampliamos carreras, a nadie le gusta el momento donde reducimos carreras. Pero la verdad que si sostenemos la porosa frontera, deberíamos hacer cuestiones que den cuenta de eso. Colo, ¿querías Profe, decir algo? Sí, Ah, profe, perdón. dale. Pensaba, por un lado, en esto de la autonomía, me venía mucho a la mente el tema de la autonomía relativa del trabajo social. Eh, y por otro lado, pensaba en el hospital donde yo trabajo, de qué manera esta autonomía de la organización, cómo durante, por ejemplo, la pandemia, con los recursos con los que se contaban dentro de esta autonomía, pudieron ellos manejarse como para resolver de la mejor manera posible, ¿no? Y cómo las distintas organizaciones o los distintos hospitales o distintos lugares utilizaron esa autonomía para poder resolver con los mismos recursos que contaban todos. totalmente. Eso es la situación de la pandemia. Hoy salió también a la mañana. La situación de la pandemia, siempre lo dijimos cuando la íbamos transitando y después, es un momento único de la historia argentina y mundial para poder mirar la política pública, analizarla en tiempo real. Es único. Entonces, realmente es lo que vos decís, no solamente con los recursos que había, con los recursos que se pusieron, digo, porque también se pusieron muchos recursos, sino todos los procesos que se cambiaron. O sea, fue increíble la reacción en términos de autonomía para, sin dejar de ser un hospital, armar todo, pero todo desde lo edilicio, desde los procesos de trabajo, desde los procedimientos de vinculación con las personas. Digo, es realmente un momento enorme para eso. A mí también lo que me impacta es la capacidad con la que la mayoría de las organizaciones, incluyendo la universidad, volvieron a lo anterior, que también ahí hay un ruido, o sea, también ahí hay un ruido. ¿Qué pasó? Que no pudimos hacer aprendizajes y quedarnos, algunas organizaciones sí lo hicieron, no estaríamos transitando esta clase si no fuera de esta manera, pero digo, hubo poco aprendizaje en relación a la potencia de todo lo que pudimos haber aprendido durante la pandemia en términos organizacionales, ¿no? Digo, de todo lo que sucedió. ¿Querías leer algo? ¿Querías decir Sí, algo? ahí Rocío en el chat ponía, sobrevivir en condiciones diferentes de las de origen. ¿Puede relacionarse con la persistencia de la universidad en la nueva gestión, hablando del contexto actual? ¿Qué pregunta, Tete? A ver, para que la abro, vamos a ver. ¿Viste cómo decís, profe, a ver, me repite la pregunta? Bueno, acá como vos la tenés, yo la leo de vuelta. Dale. A ver, ¿por qué? Porque sobrevivir en condiciones a las diferentes de las de origen se refiere en relación a para qué nacimos. Cuando yo les decía, les traía el caso de las bibliotecas populares, las bibliotecas populares nacieron para que los sectores que no tenían acceso a los libros físicos tuvieran acceso en los barrios. Nacieron para eso. Entonces, hoy que estás en otras condiciones, porque hay otro acceso a los libros físicos, porque hay políticas públicas que hacen circular libros de otras maneras, porque ya el libro no es un medio para, sino que son otros los medios para,
¿Cómo vos sobrevivís cuando fuiste creado para eso? Yo lo que les explicaba el otro día, Entel, empresa del Estado que nació para que nos comunicáramos por teléfonos con cable. Ahora Movistar, empresa que tiene teléfonos fijos y teléfonos móviles y teléfonos satelitales. Digo, ¿por dónde pasa? Nació para algo que hoy ya no existe. Entonces, cuando nos referimos a las condiciones de origen, tiene que ver con eso. O sea, con las condiciones para que había en ese entorno interno y externo, para que eso fuera posible. Digo, esto lo ves mucho también en lugares, en lo privado, ¿no? Digo, por ejemplo, el otro día estaba en un cumpleaños de una amiga y me encuentro con alguien y le digo, ¿en qué andás? Que yo dice, no, estoy abriendo un nuevo emprendimiento. ¿Y qué es el emprendimiento? Es aprender inglés mientras tomamos una merienda. Entonces yo pensaba, digo, qué loco, ¿no? A mí esas cosas me impactan, pues yo digo, qué bárbaro que una persona esté atenta por decir a cuáles pueden ser los espacios para poder ofrecer un nuevo producto. Entonces, las condiciones de origen de la universidad cambiaron absolutamente. O sea, porque era la formación de las élites. Era poca gente, en pocas carreras, para que se formaran los dirigentes, no dirigentas, solo varones. Lo vimos cuando veíamos de alguna manera a quien tenemos acompañándonos como imagen en todos los teóricos. Lo veíamos de esa forma. Entonces, las condiciones de origen, del origen de la universidad, son totalmente diferentes. Fuimos ayornándonos. Entonces, hoy, pensando en esto de si eso tiene que ver con cómo vamos a sobrevivir, cómo vamos a persistir en esta nueva gestión, es qué capacidad de escucha hay en esta gestión en términos de orientación estratégica y en términos de materialización de esa orientación estratégica para que las universidades persistan con la idea de lo que es hoy una universidad pública de acceso irrestricto, basada en una idea de ampliación de derechos, pensando que tenemos una ley que dice que la educación superior es un derecho. ¿Sí? Entonces, vos decís, Rocío, claro, entonces no se relaciona con el presupuesto. Sí se relaciona con el presupuesto. ¿Por qué? Porque la sobrevivencia o no va a estar vinculada a la materialización de eso. Cuando vos tratás de pensar, bueno, listo, entonces la identidad, bárbaro, queremos ser una universidad inclusiva, queremos llegar a todos y a todas. Bueno, eso vos me lo tenés que mostrar en tu estructura. Ese es el segundo concepto. ¿Qué es la estructura? Y justamente es la materialización de la identidad. ¿Qué presupuesto tenés? ¿Cuántas aulas tenés? Digo, nosotros tenemos facultades, por ejemplo, que por la cantidad de gente que tienen cursando, si no llegás temprano, te quedás afuera, pero te quedás afuera literal, o sea, no llegás a escuchar al docente o a la docente que está. Entonces, yo te puedo decir, es una universidad inclusiva de acceso irrestricto, pero si yo te clavo una cursada para 500 en un aula de 100, y la materialidad no me sostiene la identidad. Por eso es que nosotras nos gusta mucho decir que nos gusta el control cruzado. ¿Qué es el control cruzado? Es decir, ay, contame tu identidad, contame tus valores, contame tus principios. Genial. Bueno, ahora viene la parte donde yo te cuento las costillas. Entonces, contame tu presupuesto, contame las aulas que tenés, contame los bancos, etcétera, etcétera, etcétera.
Digo, nosotros en la escuela de oficios teníamos tanta gente en los cursos que tuvimos que derribar paredes y ampliar instalaciones. Una de las instalaciones que hicimos, como yo comenté en alguno de los teóricos, es la cocina. Ahora tenemos 4 cocinas más, son cocinas industriales, cada una tiene un montón de hornallas, metros de mesada de granito, todo divino. Ahora, ¿cuál es el problema de esta semana? No tenemos banquitos. Entonces tenemos 50 personas, 60 personas paradas, literal. Entonces ahora, bueno, genial, no pueden estar parados y paradas. Bueno, entonces te sale un dinero comprar la madera para hacer los banquitos. Esa es la materialidad de la identidad. Y la autonomía, entonces, es cómo vos digo, la organización, va regulando esa tensión para que sobrevivamos en las nuevas condiciones. Por ejemplo, nosotras en el aula 14, cuando nos encontramos bimodal, utilizamos parte del financiamiento que se invirtió desde la universidad para comprar cámaras en la pandemia. La facultad tiene cámaras suficientes para que la materia que quiera hacer clases bimodales las pueda hacer, porque esa inversión se hizo. ¿Sí? Bien. Recuerden quienes se van de avisar por el chat o avisarle a alguien, estamos ahí con algunas bajas, pero seguimos. Entonces, acá tenemos, como para ir metiéndonos ya en la última parte, tenemos ejemplos que yo les armé para que veamos muchos ejemplos usando nuestra universidad, que es lo que conocemos y la que conocemos, o sea, es una organización que tenemos a la mano, que podemos mirar con claridad, para comprender qué es esto de la identidad, la estructura y la autonomía. Como parte de la identidad y tomando este ejercicio que hicimos recién con la Municipalidad de La Plata, bueno, este es el escudo de nuestra universidad. Y como nos gusta recuperar a nosotras, es un escudo que tiene 3 mujeres. Entonces vos decís, bueno, la tiene a Palas Atenea, digo, como la diosa de la sabiduría. Vos decís, bien, o sea, una diosa, o sea, el escudo tiene una diosa que está vinculada con la sabiduría. Y tenés además 2 ninfas que vienen a representar valores de la universidad. 3 mujeres, genial. Mostrame tu estructura. Mostrame una foto, mirá lo que les digo, una foto en la galería de presidentes de la Universidad de La Plata que sea mujer. Te la debo. No, no, esa no la tengo. Entonces, lo que vos ves en la estructura, que en realidad nos gobiernan varones. Y si mirás las cátedras y mirás las estadísticas que tiene la SPU, que ustedes lo tenían para mirar cuando dimos el teórico de género, de cuántos titulares y cuántas titulares tenemos en nuestras carreras, es bestial la diferencia entre titulares varones y titulares mujeres. Ni hablemos de diversidades, o sea, lejos estamos. Sin embargo, hay un algo ahí, aunque sea desde lo discursivo, que empieza a hacer ruido. O sea, es muy difícil sostener en el 2024 que tengamos estas diferencias de género. Entonces empiezan a aparecer atisbos de somos una universidad feminista. ¿Por qué aparece que somos una universidad feminista? Porque es un indicador claro de mecanismos de autonomía que la universidad tiene, en términos de tensión, por supuesto, de hacerse cargo de temas de agenda hoy. Porque si seguimos pensando que las mujeres somos las hormiguitas trabajadoras que trabajamos para los tipos, que son los que conducen, y estamos en problema. Entonces ahora somos universidad popular y feminista. Bueno, ahora tenemos que mejorar la estructura, pero al menos de la autonomía hay ahí un ejercicio que se nota.
Miremos un poquito más. Declaraciones de nuestro presidente hace unas semanas en un medio de acá de La Plata. ¿Qué es lo que dice Martín López Armengol? Bueno, empezamos la actividad académica y quiere destacar dos cosas. Primero, tenemos un albergue funcionando, un albergue estudiantil funcionando, y además el comedor empezó en febrero con el servicio de viandas y además tomamos la decisión de que la fábrica de alimentos, no me sale, fabrique, produzca es la palabra, algunas de las viandas para el comedor. Ahora, en términos de autonomía, ¿qué es lo que dice Martín? Al no haber un tratamiento, una ley de presupuesto, es el mismo que el año pasado, lo cual, en un país inflacionario como la Argentina, es complicado. Ve en términos de la autonomía que si no hay acompañamiento presupuestario, un poco lo que preguntaban ustedes hace un ratito, la identidad y la estructura se nos caen a pedazos. O sea, la Universidad de La Plata es una universidad inclusiva. Tal vez no es inclusiva todo lo que necesitaríamos, pero digo, es una universidad que se preocupa por tratar de tener herramientas concretas para sus estudiantes. No todas las universidades tienen comedor, muchas menos universidades tienen albergue. Ahora, esa identidad inclusiva y esa estructura, comedor, fábrica de alimentos, albergue universitario, es guita, o sea, es plata, es presupuesto. ¿Y de dónde sale el presupuesto? Sale de la Secretaría de Educación. ¿Se entiende la relación? O sea, no te puedes hacer muy la loca con la identidad si después no tenés estructura o si tenés flojita la autonomía o si tenés dificultades en esto de cómo sobrevivís a una coyuntura distinta a la coyuntura originaria. Para ir viendo otros ejemplos, tenemos acá justamente el albergue. Esto es una declaración de Fernando Tauber, nuestro vicepresidente académico, recibiendo a los estudiantes este año en el albergue universitario. Un espacio de la universidad, no, perdón, esta es la fábrica, perdón, me adelanté. La industria. Un espacio de la universidad, claro, que impulsa la industria regional con participación de productores locales y un claro sentido de atender las demandas de los sectores más postergados. Todo esto, esta declaración es muy fuerte en términos de identidad. Hay palabras clave que son bestiales. Industria regional, participación de productores locales, demanda de sectores postergados. La fábrica, construir la fábrica, la estructura de la fábrica de alimentos es fuerte. Y estar haciendo guisos de lentejas, volvemos, en esa universidad elitista de Joaquín B. González, esto no estaba, el guiso no estaba, por más que había idea de extensión, digo, pero el guiso les puedo asegurar que no estaba. Entonces es también, bueno, un ejemplo de cómo la universidad se ayorna, toma decisiones, etcétera, etcétera. El albergue lo mismo. Dice él, les pedimos que estudien, encaren sus carreras con entusiasmo, con compromiso y se reciban. Sepan que hay una amplia red de contención para acompañarlos en ese sentido. El albergue, son 200 lugares casi. O sea, sostener este edificio, hacer que funcione, que esté equipado, que tenga las comodidades que necesitan, etc. Ahora, si vos mirás la materialidad, hay habitaciones para chicas y hay habitaciones para chicos. Sin embargo, cuando ves la imagen del pizarrón donde les dan la bienvenida, aparece la X. Claramente la cuestión de género es algo que anda sobrevolando. Tal vez todavía no está procesado, desconozco cómo lo procesa el albergue, pero por lo menos digo, institucionalmente tienen esta división, el ala de mujeres, el ala de varones. Entonces, bueno, ¿cómo se empiezan a trabajar las diversidades en un lugar donde las chicas se alojan? Bueno, es todo un tema. Habla de la autonomía. Y por último, para poner algo de nuestro equipo de trabajo, de parte de nuestro equipo de trabajo,
Fernando Tauber dice, refiriéndose a la escuela de oficios, esta escuela es la nave insignia de nuestro modelo de inclusión para el desarrollo de la región. Bueno, éramos una escuela que no tenía edificio. Hoy no solo tenemos edificios, sino que lo estamos ampliando. Esto es una foto donde estamos con él y con el director de la escuela hace un mes y medio. Esa es la materialidad. Ahora, en términos de autonomía, bueno, es una escuela que no es una escuela, que es un programa de la presidencia. Entonces, tal vez, en términos de la autonomía, después de 14 años de gestión, lo que nos queda es dar una vuelta en ese sentido. Entonces, los tres conceptos que incluimos hoy para seguir haciendo zoom en el MAB es identidad, estructura, autonomía. Y lo vamos a complejizar si se quiere, y con esto vamos cerrando, que es la idea de que en las organizaciones, van a decir estos autores, sobre todo Schwarstein, hay dominios, dice él, hay espacios, hay modos de comprender tensiones que aparecen y que significan a la organización. Lo que se pone en juego en una organización son sus propósitos, sus capacidades y sus relaciones. Propósitos, capacidades, relaciones. ¿Por qué son dominios? Porque es como las fases. Los dominios son como modos de entender que son fuerzas en tensión, donde por momentos hay prevalencia de unas y por momentos hay prevalencia de otras. Y a mí me gustan mucho estas formas de presentar a las organizaciones, porque de vuelta te habla de las capas, te habla de las perspectivas, te habla de las dinámicas, te habla que una organización no es lo primero que vemos, ni tampoco es de una manera. Y de vuelta a lo situacional, que las organizaciones son propósitos, pero a veces los propósitos los dejamos de lado porque el dominio que domina son las relaciones. Y cuando las relaciones están en tensión, no nos importan los propósitos, porque estamos tan tomados y tomadas por los vínculos entre las personas que conformamos las organizaciones, que no podemos ponernos de acuerdo en para dónde vamos o para dónde no vamos. Y a veces estamos tan empantanados que no es una cuestión de ponernos a pensar mejor los propósitos, sino que es una cuestión de ponernos a pensar las relaciones. Y a veces lo que nos pasa es que tenemos claros los propósitos, venimos más o menos bien con las relaciones, pero tenemos dificultades en las capacidades. Capacidades humanas, capacidades de equipamiento, capacidades de distintas cosas, de financiamiento. Entonces, cuando hablamos de organizaciones, lo primero que nosotras queremos transmitirles, por eso el primer dibujo, que es como un lío, que las organizaciones son un algo que hay que ir develando y que va cambiando. Entonces, mientras lo vas develando, va modificándose y te vas metiendo y vas entendiendo y de repente no entendés nada. Y eso es la organización. Entonces, no nos gusta, no nos sentimos cómodas con las definiciones de organización estáticas, con las definiciones de organización que dicen, una organización es un conjunto de personas con fines en común que mantienen... Eso es un bolazo, eso no son las organizaciones, son organizaciones no sé de dónde, o sea, de gente que no sé qué mira de las organizaciones, pero eso no son las organizaciones. Las organizaciones son algo más difícil, es como vos decís, bueno, hay que ir como domando algo, pero cuando lo empezás a domar te cambian de caballo, vos decís, pero la puta madre, ya lo tenía más o menos y ahora otra cosa. Porque queremos que ustedes
puedan sentirse cómodos y cómodas en metodologías que los ayuda a entrar y salir de las organizaciones, a permanecer durante años, pero con una capacidad analítica y de intervención que tiene esta mirada. Entonces ahí sí es donde estoy en condiciones de presentarles la primera definición de organizaciones que vamos a trabajar con ustedes, que es esta, que es justamente de y tomo como base de ilustración nuestra asamblea universitaria, nuestro sistema de cogobierno. Bueno, esperen que voy a abrir acá las visitas. Silencio, que estoy en clase. Hablando de adaptaciones. Entonces, la idea es que una organización es un sistema, o sea, es algo que funciona con partes, que funciona entremezclado, que funciona por momentos como algo organizado, pero también como algo desorganizado, que tiene cuestiones permanentes, pero también tiene cuestiones transitorias, que tienen procesos que van variando y procesos que siguen. Un sistema cuya característica principal es que tiene una dimensión social, porque está conformado por personas. No podemos pensar a las organizaciones si no pensamos en las personas. Entonces, de vuelta, vos decís, no, acá lo que se necesita es trabajar los métodos, sí, pero los métodos con estas personas, porque tenés lo que tenés. Entonces, no tenés que andar pensando metodologías de trabajo para gente inexistente. Tenés que saber quién es Juan, Pedro, José, Juana, y Marta. Digo, con esa gente vas a pensar procesos. Política, porque es la conjunción de la estructura y de la identidad, de la regulación y de la orientación estratégica, de la producción. Y técnica, porque se supone que hay saberes específicos que tienen que ver también con la identidad y la estructura, que se ponen a jugar para que esa organización funcione. Y nos gusta mucho esta idea de la unidad en la diversidad. Lo distinto es lo que caracteriza a las organizaciones. La gracia es encontrar que esa diversidad es posible de ser entendida para pensar un todo que le dé sentido. O sea, no es una unidad de todos iguales o de todas iguales, es una unidad que trata de buscar coherencia en la incoherencia de la diversidad. Y no se pelea con la incoherencia, la agarra. No se pelea con la diversidad, la abraza. No se pelea con el disenso, lo procesa. Por eso es que damos la definición de política que damos en la primera clase. Entonces, ahora sí, estamos en condiciones de, bueno, terminar nuestra presentación y encontrarnos el miércoles que viene para seguir pensando en el espacio de los teóricos y en el espacio de los prácticos, qué son las organizaciones y cómo las abordamos. Si les parece, por acá estamos concluyendo. Somos 45, 43, 42 que llegamos hasta acá. Gracias por la participación, por la escucha, por el tratar de intentar usar las categorías para las situaciones que conocemos. Y nos vemos entonces cada uno y cada una el miércoles al horario que le toca. Adiós. Adiós.